Hola, ¿cómo están? Un saludo para cada una de las damas que en este momento me están escuchando, también pues para cualquier otra persona que pueda estar viendo este video. Este video es con un propósito y es seguir nuestro estudio de Primera de Pedro que hemos venido realizando de manera presencial, pero que por motivos de de acatar las recomendaciones que nos han hecho por todo esto de la pandemia, entonces, eh, bueno, hoy lo vamos a tener por video grabado. Entonces, demos gracias a Dios de que tenemos estos medios ahora con los cuales podemos utilizar para bendición, para bendecir a otros, para bendecirnos, teniendo este tiempo de encuentro, de reunión, ya sea de una manera pues virtual, pero sabemos que la iglesia no se trata solo de pared, ¿cierto? Unas paredes de un lugar donde nos reunimos, sino que somos cada uno de nosotros. Y el Señor dice que donde hay dos o tres más reunidos en su nombre, allí está Él. Y tengo la seguridad de que pues estamos con un mismo sentir, que seguir aprendiendo de lo que Dios tiene para cada una de nosotras en este proceso. Y creo que ha sido de bendición porque precisamente estamos estudiando una carta a un pueblo que estaba sufriendo, a un pueblo que estaba disperso, que estaba enfrentando cosas pues que nunca antes había vivido. Cualquier parecido con lo que estamos viviendo ahora pues es coincidencia divina, no, es designio divino. Entonces, pongamos este tiempo en manos de Dios, dándole gracias y honrando su nombre porque Él es grande y maravilloso con su pueblo. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos el privilegio de contar en este tiempo, Señor, con la tecnología necesaria para poder seguir comunicando tu palabra, Señor, seguirnos edificando como iglesia, darnos ánimo, Señor, por medio de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea guiando cada palabra que salga de mi boca, que no sean ideas mías, Señor, sino que seas tú hablándonos y dándonos consuelo por medio de tu palabra y dirección, Señor. Oro por cada persona que pueda estar escuchando este video, que sea de edificación, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado, como lo venía diciendo, estudiando la primera carta de Pedro a, a los expatriados en Asia, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, ¿cierto? Eran hermanos que estaban sufriendo persecución y a los cuales Pablo les escribe con el ánimo de darles esperanza, de darles fuerza. Y creo que es algo que hoy también necesitamos recordar, ¿cierto? Recordar que tenemos una esperanza, como lo hemos visto. En el primer capítulo, con esa duda ya comienza a decirnos que somos extranjeros, que nuestra ciudadanía no está aquí, en este mundo, que, que nuestra ciudadanía es celestial, ¿cierto? Si hemos puesto nuestra confianza y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el primer capítulo nos recuerda que somos extranjeros, como lo estaba diciendo, pero también nos dice que debemos ser santos como Dios es santo. O sea, nos dice quiénes somos y a consecuencia de quiénes somos, cómo debemos actuar. Debemos actuar siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Dios, porque Él es santo. Así nosotras somos llamadas a ser santas. En el capítulo 2 nos habla de que somos un pueblo, una nación santa adquirida por Dios, ¿cierto? Sacerdocio. Y nos dice el propósito, que es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa luz admirable no es otra luz más que nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Entonces, a Cristo nos lleva la palabra, nos lleva hacia Él, porque Él es
nuestra luz, Él es quien nos muestra todo eso que no podemos ver por tanto temor que hay en el mundo, por tanto pecado, por tanto sufrimiento también que hay. Entonces nos llenamos de sombras, de oscuridad, pero Él hace resplandecer en nosotros esa luz hermosa de Jesucristo que nos permite ver esa esperanza que tenemos segura y quienes somos realmente. Eh, También vemos que esto de reflejar esa luz, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, eh, implica nuestro comportamiento hacia otras personas. Eso nos lo dice en parte del capítulo 2 y capítulo 3, nos habla de la sumisión, ¿cierto? Sumisión a los gobernantes, por lo cual pues también estamos ahora haciendo este estudio de esta manera para ser entendidos y cumplir así lo que el Señor también nos ha dicho, dar así también pues ese ejemplo. No podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero sí podemos hacer lo que debemos hacer y podemos hacer. También habla de los deberes conyugales, eso también lo estudiamos harto, y entramos al capítulo 4 en el día de hoy. Vamos a ver del verso 1 al verso 6. Voy a leer voy a ir por versículos tratando de exponer lo que el Señor ha mostrado a mi vida y lo que Él quiere que transmita, ¿cierto? Que sea Él hablándonos. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, verso 1. Por lo tanto, esto tiene entonces que ver con lo que nos hablaban en el grupo hace 8 días sobre todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo Él sufrió por nuestros pecados. Entonces dice, por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, lo cual lo vimos en el verso 18 del capítulo 3. Entonces, debido a eso, a que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, nos dice, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Creo que si todo esto del COVID-19 nos ha cogido como de sorpresa, nos ha hecho tener miedo, quizás es porque hemos ignorado las escrituras donde dice que debemos prepararnos. O sea, cosas así pasan y pasarán y han pasado. Ya hemos tenido pandemias en otros tiempos, pero ahora a nosotros nos toca vivir esta. Y quizás no nos hemos preparado porque hemos leído por leer la palabra, no la profundizamos, no le pedimos a Dios que haga que esta penetre realmente en nuestro corazón y así podamos arraigarnos a ella y estar firmes. ¿Mm? Porque la palabra lo dice, prepárense, prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él. ¿Quién? Cristo. ¿Cuál fue su actitud? En obediencia al Padre siempre. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Eso lo dice en la traducción viviente. Y en la Reina Valera, nueva versión internacional, les voy a leer. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Hablándonos de Cristo, ¿cierto? Él murió por nuestro pecado, no por el suyo. Eso lo hemos visto en todo este estudio que hemos venido haciendo, ¿cierto? Ha sido por nosotros, por causa de nuestro pecado. Él se hizo hombre para así llevar Él ese castigo que debía ser sobre nosotros, que nosotros merecíamos y debíamos afrontar, pero Él fue propicio a nosotros. Él vino y Él es nuestro mediador y Él asumió ese castigo para que nosotros en Él, así como Noé y su familia en el arca fueron salvos,
asimismo nosotros en él seamos salvos. Y como la familia de Noé en el arca tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida, ¿cierto? Asimismo nosotros en Cristo ahora podemos tener una nueva vida. El verso 2 dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Esa es la traducción viviente. Y la internacional nos dice, el verso 2, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, que ya bastó el tiempo pasado para hacer todas las cosas que hicimos, para dejarnos vencer por el pecado. Ya no sé tú cuánto tiempo viviste sin tener una relación con Dios, una relación con Jesucristo. Ya bastó ese tiempo, ya esa vida quedó atrás, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Ahora tenemos una nueva vida y nosotros ya hemos muerto al pecado. Posicionalmente en Cristo ya dejamos el pecado y tenemos que aferrarnos a esta verdad. Decir, ya no vivo yo, es que yo ya no vivo para mí, para satisfacer mis deseos, mis, eh, mis anhelos terrenales. No está mal el querer, pues, vivir de una manera, ¿cómo se dice? Pues de una manera cómoda, si el Señor así no lo permite. No quiero decir que eso esté mal, no, lo que nos está diciendo el Señor es que ese no es nuestro deseo, porque nosotros sabemos que todo esto pasa. No se trata de que el Señor nos dice, no, tú no puedes tener nada aquí en la tierra, tú vives como un vagabundo. No, eso no es lo que nos dice el Señor. Él nos dice es que nuestro objetivo debe ser darle la gloria a Él en todo. Él se encargará de irnos mostrando a través de su palabra, en oración, ¿cierto? Irnos mostrando cada cosa, lo que debemos ir haciendo, lo que más le agrada a Él. Pero debemos ir a Él, debemos prepararnos. No es tampoco garantía que el Señor no permita que también hayan pérdidas, pero muy seguramente si nos hemos estado preparando, nuestra confianza va a estar en el que Él tiene control de todo. Y que si nos tocó perder, sí va a ser algo que se va a sentir, algo pues que obviamente nuestra carne no nos gusta, pero en lo que seguramente vamos a sacar un aprendizaje. Quizás el saber que como seres humanos no tenemos el control de las cosas, por más que pensemos que sí, es un engaño, no seamos necias, no seamos como el perro que vuelve a su vómito, ¿cierto? Sino seamos mujeres sabias, que edifiquemos nuestra casa, que guiemos a nuestros hijos en su camino, en el camino del Señor. El verso 3 dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Lo que les veníamos hablando, o sea, ya baste lo que vivimos, ya lo que vivimos en el tiempo pasado, dejémoslo atrás, ¿sí? Ahora tengo la oportunidad de vivir para Cristo. Entonces que ya eso pasó, no voy a dejar que el enemigo venga aquí a decirme, no, es que tú no eres capaz. Porque yo le puedo decir, no, yo no soy capaz, pero Cristo en mí sí. Y como el apóstol Pablo decía, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, ¿sí? No soy yo la que voy a luchar, es Cristo en mí. Voy a luchar con su armadura, no como quería Saúl que lo hiciera David frente a Goliat con la armadura de él física, que David decía no me puedo ni mover, sino con la armadura de Dios, ¿sí? Lee Efesios 6, ahí vas a ver cuál es esta armadura si tú no tienes presente, pero es armarnos de él, cubrirnos con la fe, cubrirnos con el evangelio. Debemos estar nuestro mejor predicador, y esto lo escuché en una enseñanza y se arraigó en mi corazón y en mi mente, y es nuestro mejor predicador
debemos ser nosotros mismos. ¿Mm? Yo debo predicarme. El Evangelio no es solo para cuando pensamos que el Evangelio solo se debe predicar a las personas que no tienen una relación con Dios, a las personas que están separadas de Dios. Entonces necesitan el Evangelio. Prediquémosle el Evangelio. Pero tú no lo necesitas. ¿Acaso yo no lo necesito? Yo necesito recordarme las verdades del Evangelio porque son profundas estas verdades. Es decir, Cristo siendo Dios se hizo hombre, cargó mi pecado. Él siendo sin mancha, puro, fue hasta la cruz por mí. Y no de cualquier manera, sino en sufrimiento. Sufrió la separación con el Padre por un instante porque cargaba nuestro pecado. Pero nos volvió a conectar con el Padre cuando Él dice, consumado es, o sea, ya está hecho, ya la cuenta se canceló, se pagó, no debes nada, estás en paz con Dios, porque yo cargué tu pecado, porque yo estoy dando mi vida por ti en la cruz. Y le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después debemos triunfante. La muerte no le venció. Él venció la muerte y ahora nosotros tenemos vida en Él y vida abundante y vida eterna. Entonces no seamos necias, no vivamos como necias, sino como sabias, sabiendo que ahora en Cristo nosotras ya podemos decidir no pecar más, ¿sí? No dejarnos dominar por el pecado. Esto no quiere decir que ya no, ay no, pues yo, la verdad, yo no he vuelto a pecar, yo soy, eh, mejor dicho, santa en todo, porque no es así. Seguramente vamos a seguir pecando, pero no va a ser por lo que la gente nos identifique, o no debe ser así, sino debemos estar luchando y ser identificadas en Cristo, en que aunque no soy la persona que quiero ser, tampoco soy la que era antes. O sea, ya eso bastó para mí. Ya no más de eso. No más. Ya tuve suficiente de ese pecado, de esa vida de oscuridad, de tiniebras, de la cual Dios me llamó y me trajo a su luz, a Cristo. Entonces dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Ahora nosotros sí tenemos a Dios. Debemos ser conscientes de eso y arraigar esa verdad en nuestras vidas. Inmoralidad, aquí nos habla de algunas de esas cosas que quizás hacíamos antes. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. En la versión internacional nos dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, o sea, es perdido, lo desaprovechamos, que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Otra forma de llamarles a los que no creen en Dios. Enredados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Más recordemos que ser idólatra no es solamente postrarme ante una imagen. Ser idólatra puede ser postrarme hasta ante mis deseos. Algo que yo quiero se puede volver en un ídolo. El dinero puede ser un ídolo. Incluso mi familia puede llegar a ser un ídolo porque la puedo llegar a poner por encima de Dios. Entonces, pidámosle a Dios que nos quite cualquier ídolo que tengamos, si aún lo tenemos en nuestra vida. Que Él sea limpiando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento por medio de su palabra, porque nos lo está diciendo. Que nosotros podamos arraigarnos a esta palabra y decir, Señor, lo que tú dices es verdad. A mí ya me bastó lo que viví, me bastó el tiempo que perdí, el tiempo que desperdicié,
Y ahora, Señor, yo quiero vivirlo solo para ti. Ayúdame, Señor, cada decisión que yo tome, Señor, que sea basada en ti, que primero te consulte a ti, que no sea simplemente, Señor, si quiero saber tu opinión, pero pues yo ya tengo mi decisión tomada. No, que yo no tome ninguna decisión si no soy movida por la palabra de Dios, ¿cierto? Si no tengo paz por medio de la palabra de Dios en la decisión que voy a tomar. Nos sigue diciendo el verso 4: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, ¿cierto? Por eso los calumnian. Y en la versión internacional nos dice: a ellos, o sea, a los que andaban con nosotros antes, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. Bueno, en una dice que nos insultan y en otra dice que nos calumnian. Es, es algo de esperarse. Vamos a quizás cuando actuamos de la manera correcta, apartándonos del pecado y de todos aquellos que nos invitan a pecar, muy seguramente estas personas se van a sorprender y van a empezar a decir: ah, claro, ahora se cree mejor, ahora se cree más santa, ahora quién se la va a aguantar. No, pues ella no quiebra un plato y acaba con toda la vajilla. Que es, la gente hable de nosotros, se aparte de nosotros, porque no andamos conforme a nuestros deseos de la carne, compartiendo con ellos, pues que se aparten de nosotros, porque ahora nosotros en Cristo queremos vivir para darle la gloria a Dios. Dice el verso 5: pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, a quien está listo, con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos, ¿cierto? Y la versión internacional, el 5 nos dice: por eso también se les predicó el evangelio. Ay, no, perdón, estoy leyendo el 6, el 5. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Muertos, acá pues entendemos, son muertos ya físicamente, ya murieron, porque especifica el versículo, tanto en una versión como en la otra. Dice: pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar tanto a vivos, ¿m?, a quienes estemos vivos, como a los que ya murieron. Es que independientemente de la opinión que tú tengas, hay un Dios y te vas a encontrar con Él. Y Él te va a decir, o más bien, te va a demandar cuentas de lo que hiciste con la vida que Él te dio y con la revelación que te fue dada. Porque si tú estás escuchándome en este momento, tú ya eres responsable. A ti el Señor ya te ha hablado de su obra en Cristo. Y no puedes decirle: ay, yo no sabía, nadie me contó, nadie me dijo, yo vine acá por accidente, es que como yo no sabía. No, no hay excusa. Todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. Tenemos que dar cuentas a nuestro Señor. Y como lo dice acá, debemos recordar nosotros también, como creyentes, que las personas que nos rechazan cuando hablamos de Dios, que simplemente se quieren apartar de nosotros porque les molesta que les estemos diciendo y hablando de la luz verdadera, de la luz que vino a este mundo, pero que el mundo amó más las tinieblas que la luz, y que ellos están en las mismas condiciones, amando más las tinieblas que la luz. Debemos nosotros también recordar que ellos darán cuentas a Dios, no nos tienen que dar cuentas a nosotros,
Nosotros no debemos estar diciéndoles, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces esto otro? A mí no me corresponde. El Señor les va a pedir cuenta. A mí me corresponde es mostrarles a Cristo, mostrarles la palabra viva de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo hecho carne. Entonces, mi tarea, tu tarea como hija de Dios es mostrar a Cristo. Es, como nos dice, hemos sido llamados para mostrar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Dice el 6, por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos en la traducción viviente. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Aquí está hablando de los creyentes que ya murieron, porque de eso viene hablando de muerte física. Y ahora entonces lo que está haciendo Pedro es decirles, miren, a ustedes los están persiguiendo, a ustedes los quieren ver muertos y muy seguramente algunos los matarán, ¿sí? Muy seguramente, aunque tú guardes todas las medidas que el gobierno te ha dicho, aunque tú te laves las manos muchas veces en el día, no salgas a la calle, eh, si Dios quiere que pases por la, pues, la situación de ser contagiado por el COVID-19, el Señor también te está hablando y te está diciendo, confía. Y el Señor aún me dice, tranquila, o sea, si con este virus yo te llamo a mi presencia, ten en cuenta eso, vas a estar conmigo y no vas a estar muerta eternamente, sino por el contrario vas a tener vida eterna. ¿Mm? Porque nos dice, pero recuerden que ellos, en el 5 que estábamos viendo antes, recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a vivos como a muertos. Por esta razón, porque hay un juez que juzga tanto a vivos como a muertos, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. ¿Mm? Aunque fueron destinados a morir, yo puedo estar destinada a morir por un virus, por un accidente, bueno, por lo que sea, debo tener la seguridad de que cuando yo muera voy a estar con el Señor. Porque en su palabra me está diciendo que los que murieron antes, aunque estuvieron destinados a la muerte física, como muy seguramente en algún momento me va a tocar a mí, te va a tocar a ti, ellos, los que ya antes murieron, ahora, los que murieron a causa de Cristo, los que murieron en medio de esta persecución, en medio de este señalamiento, ahora están con Dios, ¿sí? Ahora están con Él para siempre en espíritu. Es hermoso saber que nada nos podrá separar de Dios, ni la tribulación, ni la muerte, nada, ninguna cosa creada, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es, es maravilloso, no sé, pero creo que el Señor nos está dando mucho consuelo con estas palabras en medio de esta situación. Parece que lo hubiéramos organizado, no, pues como está pasando esto, pues hablemos de Primera de Pedro, pero nosotras sabemos que hemos venido estudiando esta carta con mucho tiempo antes siquiera de pensar que esto iba a pasar, ¿sí? Y es hermoso ver que el Señor ya nos venía preparando. Él sí sabía que esto iba a pasar. Nosotras ni nos lo podíamos imaginar, pero el Señor sí sabía que iba a venir un tiempo, que es en el que estamos ahora, donde nos íbamos a tener que dar cuenta de una manera u otra que no tenemos el control absolutamente de nada, que el control lo tiene el Señor. Y que este es un tiempo en el que debemos estar evangelizándonos a nosotros mismos y evangelizando a todo aquel que el Señor ponga delante de nuestro. Es esperanzador saber que tenemos un Dios vivo, saber que tenemos un Dios que
se duele de nosotros, sabe que tenemos un Dios al que le importamos y que Él sabe que nosotros vamos a pasar por sufrimientos. Y Él vino y dio ejemplo, pasando Él por el sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Mm? Para que estemos dependiendo del Padre siempre, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía en dependencia con su Padre, siempre orando al Padre para ser fortalecido. Cuando habló en el huerto de Getsemaní, no quiere decir que no podamos tener temor, pero ese temor se lo debemos llevar a Dios para que Él nos ayude a gestionar ese temor que hay en nosotros y a cambiarlo por esperanza, por seguridad en Él, confianza en Él. Porque eh, también escuchaba en una enseñanza que hay un temor bueno y un temor tóxico. El temor bueno es aquel que nos hace estar alertas, despiertos para prepararnos, para tomar medidas, ¿cierto? A medida que podamos hacerlo. Y el temor que nos genera pánico, que actuamos con desesperación sin pensar las cosas. No, no entremos en pánico. Entreguemos las cosas a Dios. Él es el que tiene control de todo. Oremos. Si yo tengo como guía a Dios, muy seguramente Él me va a decir, no te preocupes, no os afanéis porque acabéis de comer o de vestir, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, de cada cosa que necesita. Si miramos las aves del cielo, que no trabajan ni iran, y el Señor las alimenta y las viste. Entonces confiemos en el Señor, abracémonos a su palabra, aferrémonos a esta verdad y estemos confiadas en Él y prediquémonos el Evangelio y prediquemos las buenas nuevas a todo aquel que el Señor nos presente. Si me preguntas por qué no, no estoy asustada, con pánico, porque de pronto sí, todos tenemos un temor natural, obviamente uno no quiere enfermarse, pero también está la confianza en que si me llego a enfermar, bueno, el Señor tiene control de mi cuerpo, de mi salud, y si Él me va a llamar en este tiempo, es porque ya Él determinó que ya cumplí lo que tenía que venir a hacer, y ahora es tiempo que esté con Él, en su presencia. Y eso también me da gozo y me da esperanza. Entonces, si no estoy en pánico en este momento, es porque tengo esa esperanza de que mi ciudadanía no es de este mundo. Mi ciudadanía es celestial y es eterna. ¿Cuál es la tuya? Oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos consuelas, nos animas, nos llenas de esperanza, de gozo, por medio de tu palabra, por medio de esa verdad hermosa que te rogamos, Señor, estemos aferrándonos a ella, que estemos renovando nuestro entendimiento por medio de esta verdad, Señor, por medio de tu palabra, que podamos dar razón a quien nos diga el porqué de nuestra esperanza, cuál es nuestra confianza, que sepamos decir, mi confianza es Cristo, mi confianza es que Él pagó por mí, Él pagó por mi pecado, Él ha saldado mi deuda y ahora yo tengo entrada al Padre y puedo estar con Él eternamente y para siempre. Y si me he de morir hoy, hoy estaré en su presencia, gozando de esa vida eterna. Oh Padre, que quien esté escuchando, quien haya escuchado, Señor, esta enseñanza y no haya rendido su vida a ti, Señor, pueda ser confrontado por tu Espíritu Santo, pueda, Señor, en tu misericordia, darle convicción a esta persona de pecado, de juicio y de justicia, para que pueda ver
pueda ser pasado de esas tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te lo rogamos, dejamos este tiempo que estamos viviendo en tus manos, sabiendo que tú tienes el control, Señor, sabiendo que tú, Padre, eres el soberano. A ti la gloria, a ti el honor, por siempre y siempre. Amén. Bendiciones.